¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión tenemos a la Clau como sorteo. Tengo 5 armas para sortear chicos. Aquellos que quieran participar hay que dejar ID del juego, la palabra clave, suscribirse y dejar un poderoso like que me sirva a mí y al igual para que este video llegue a muchas más personas. Y como ya es costumbre chicos, el primer comentario que deje la palabra clave, el ID del juego, ya esté suscrito y el like al video, automáticamente ya se ganó esta arma, ya se ganó la primer arma. Así que vayan a participar chicos, los estaré leyendo en los comentarios. Pero bueno chicos, vámonos con este proyecto que llevo, el Retro Revenant. Aún no tengo al nivel 3 al robot, pero vamos a probarlo con módulos diferentes, un overdrive, vamos a utilizar un Repair Amplifier y lo que es un lag stand. Ustedes dirán, Profeta, el lag stand ya casi no se utiliza. La verdad no veo el motivo por el cual ya muchos no utilizan el lag stand, pero sigue siendo muy bueno. Aquí en este video se los voy a demostrar. Todavía lo tengo al nivel 5, quizás le disminuyeron 0.5 segundos en cuestión de que se termine de activar, pero sigue siendo efectivo en los robots, ya sea para eliminar algún robot, ya sea para activar por ejemplo Repair Amplifier, o ya sea tu Face Suite, o ya sea para activar tu habilidad. Pero bueno chicos, vamos a probarlo de esta forma. Se los voy a explicar en el video que también nos va este robot, cómo nos va con esta combinación que sigue siendo muy buena. Y de igual manera, como les vengo diciendo, hay que tener un equilibrio en lo que es el robot entre lo que es velocidad, defensa y ataque. Entonces yo lo estoy combinando de esta forma porque tengo lo que es el Repair Amplifier, tengo ataque con Overdrive y aparte tengo lo que es el parálisis, que nos va a ayudar con sus chips que tienen un 20% más de ataque o más de daño. Entonces sería un 40% al activar lo que es la reparación. Chequen aquí cómo le hago daño brutal a este Khepri. Traten también de seleccionar a algún robot que esté por ahí muy castroso, que les va a funcionar muchísimo a cada uno de ustedes. No se vayan por el primero, con el que está enfrente. Si hay 3 robots, traten de irse siempre con el que está al último. ¿Por qué? Porque vas a llegar hasta el último y los que están enfrente van a seguir atacando a los que están enfrente de ti. A tus aliados en cierta forma. Y te va a ayudar a que no te estén atacando o no te hagan focus. Aquí por ejemplo, una de las cosas que me gustó en cuestión de esta batalla, no era como la mejor batalla que estaba teniendo, pero de que la destreza en cuestión de nuestro Revenant, cuando nuestro compañero Khepri nos hacía esta unión o nos pegaba el chicle, por ahí lo que muchos dicen, teníamos destreza para podernos mover. No simplemente hay que seguir atacando, porque no es un robot que cuando no tenga la habilidad activa es muy duro, solo que le tengas quizás 2 Repair Amplifier y de que esté full el robot. Aquí lo tengo al nivel 3 para que ustedes que quieran subirlo y quizás no tengan mucha plata y quizás no puedan llevarlo al nivel 12 para que ya dure muchísimo, se los traigo con este nivel y que aún así sigue siendo muy bueno. Si llegamos a la mitad de nuestra durabilidad, todavía tenemos algo para poder seguir atacando y nuestro overdrive se va a activar con un 25% más de daño. Aquí teníamos ataque de varios robots, teníamos a un Arthur de este lado izquierdo, teníamos a un Fenrir y aún así no nos podían eliminar a nuestro robot, pero aún así ya estaba activada nuestra habilidad. No sé nuestros compañeros que estaban haciendo, pero la verdad no estaban apoyando en su general. Nos activaban el lag stand y nos duraba un poquito más el robot, pero al fin y al cabo nos terminaban eliminando. Pero bueno chicos, vámonos a una batalla completa para que ustedes vean cuando tienen apoyo de sus compañeros. Es algo fundamental que ustedes puedan tener el apoyo de sus compañeros para que ustedes puedan desempeñarse en la partida. Si no tienen apoyo de su compañero, a pesar de que tengan MK3, tengan todo full, aún así no van a poder ganar la partida. Eso se los digo porque me ha tocado a algunos brothers que tienen todo full MK3 y sin embargo terminan perdiendo la partida. De igual manera chicos, antes de continuar, aquellos que quieran unirse a lo que es
el grupo de WhatsApp. Por ahí se los estaré dejando en un comentario fijado en el video, al igual en la descripción, para aquellos que quieran unirse y pues bueno, crear una comunidad bonita sin ser tóxicas, chicos. Es algo que quizás les voy a pedir a cada uno de ustedes, aquellos que quieran unirse sin ser tóxico. Pero bueno, chicos, ya aquí empezamos a hacer daño, nos empezamos a llevar nuestro primer robot. Sacaban por aquí un Shell, creo que era el brother al que le había eliminado. No sé, si no mal recuerdo, no vi que si era un Siren o era un Heartbeat, la verdad no vi muy bien, pero por ahí lo terminamos eliminando, activando nuestro Repar Amplifier. Y pues bueno, con el daño que tenemos adicional de nuestras armas, lo terminamos eliminando muy rápido. Aquí teníamos ataque de 2. Si se dan cuenta, este Shell estaba utilizando las tóxicas. Por ahí se venía dando la vuelta a nuestro brother para que no le hiciéramos o no le generáramos daño, pero aún así nuestro robot seguía resistiendo muchísimo. Nuestro Revenant se seguía activando lo que era, o se seguía recargando lo que era nuestra durabilidad. Por ahí el Repay Amplifier sirve muchísimo para regenerarnos, recuperar daño gris. Y pues por aquí este amiguito decía, uy, este brother está duro, no lo podemos eliminar. Por ahí nos llevábamos una double kill, aún así siendo atacados por dos, un Siren y lo que era un Shell, que tiene un escudo muy resistente, algo que quizás le dio nerf nuestro amigo War Robox, pero le dio durabilidad en cuestión del escudo. Entonces es algo que todavía sigue funcionando si tienes utilizando las escopetas. Chequen aquí, chicos, cómo nos activaban nuestro lag stand, pero nos funcionaba para poder aquí atacar a este Murumex. Sí nos realizaba daño, pero aún así nuestro lag stand nos funcionó. ¿Para qué? Para que no nos eliminara lo que era el Siren, y también para que llegáramos a lo que era el Murumex y así poderlo eliminar en esta parte. Chequen cómo lo eliminábamos. Por aquí veíamos todavía a este Siren que quería recuperar su baliza. Caíamos, por ahí nuestro amigo Minos lo mandaba a volar hasta allá y nos terminábamos llevando un Grand Patch con la ayuda de nuestro lag stand. Si no hubiera sido por nuestro lag stand, nosotros ya hubiéramos estado eliminados. Yo hubiera sacado algún otro robot por ahí, pero al fin y al cabo nos ayudaba. Veíamos aquí a este Orochi. Lamentablemente no podíamos hacer mucho, ya que las Punchers siguen siendo unas efectivas armas. Sacábamos a nuestro amigo Minos, ya casi no lo he sacado en los videos, chicos, pero sigue siendo un excelente titán en ligas altas, ya sea maestro, brothers, hay que saberlos utilizar. Por ahí he visto muchos comentarios de que no, ya no sirve, ya no lo utilicen. Es uno de los robots que tiene un reflector excelente en cuestión de que reduce totalmente el 80% de daño al robot. Imagínense esa cantidad. De hecho, si yo lo pudiera armar con lo que son las nuevas Bakra, le hace frente totalmente a lo que es al Kraken con las nuevas armas. Por ahí he visto algunos brothers que lo están utilizando así con el Minos. No están utilizando tanto al Kraken, quizás no lo puedan conseguir, pero ya tienen las armas y lo he visto que lo están utilizando así y les va muy bien. A pesar de que ya es un robot que nunca fue balanceado, se los puedo decir, nunca fue un titán balanceado, porque quizás en cierta forma no era tan OP, sino las armas como las Squall. Aquí fue correctamente lo que hizo nuestro amigo War Robox, de no nerfear al titán, sino en cierta forma las armas, las Squall y las Grun, como ha hecho en algunos robots que muchas veces nerfean al robot y tanto a las armas, pero el robot no era tan OP, sino lo que lo hacía OP eran las armas. Por ejemplo, en el caso del Ravana, que las Storm o las Corona los hacían muy OP y al fin y al cabo terminaron nerfeando al Ravana con unos segundos menos en su habilidad y pues bueno, en recarga también. Por ahí lo siguen utilizando, sigue siendo bueno el Ravana, pero no era tan necesario hacerle ese nerfeo tan brutal. Pero bueno, chicos, por aquí veíamos o seguíamos controlando lo que era la partida agradablemente. Habíamos eliminado algunos titanes, algunos robots. Yo decía, me voy o no me voy, me quedo o me muevo de aquí, pero no, nos quedábamos aquí en su respawn de estos brothers. Por aquí trataba de no activar como tal mi habilidad hasta que saliera un robot que me pudiera hacer daño.
Por aquí veíamos a este Revenant, no duró mucho, no sé si estaba a un bajo nivel nuestro brother. Por ahí veíamos a uno que terminaban eliminando. Por aquí me iba a mover a su respawn para poder atacar. Veíamos que salía un Vigimon con full puncher, que es un arma que sigue haciendo muchísimo daño y que sigue causando mucho daño, ya sea titanes, ya sea robot. Simplemente hay que subirlas. Activa muy rápido lo que es la nave nodriza apoyadora. Entonces es una combinación que yo les podría recomendar y que podrían sacar. No sé si les vayan a dar nerf a las puncher, nunca lo he visto, pero sería como tal una opción. Pero bueno, chicos, espero les sirva este video con lo que es el Retro Revenant. Hacíamos muy buen daño con estos bros de la pura MK3 y que no duraban muchísimo con nuestro Revenant y nuestro mínimo. Tengan una excelente tarde, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.